De gran importancia no tenemos, estimado John. Lo único que tenemos son obras que están destinadas en los barrios periféricos para ampliaciones de redes de alcantarillado, ampliaciones de redes de agua potable, que es muy importante, son obras de saneamiento, pero una obra importante no la tenemos. En la participación para parroquias urbanas estaba en 3 millones. ¿Y por qué bajó? Baja por la poca recaudación que ha tenido el municipio en ciertas áreas, en cuanto a arrendamientos, en cuanto a multas. No ha habido esa recaudación que es la que financia también este tipo de obras. Cuando se posesionó, Diana hizo un juramento, el juramento ante la Constitución, ante la ley, ante las ordenanzas. Y creo que eso no puede romperse porque tiene un cabildo detrás, el cual sí ha hecho fiscalización y ha dado resultados tal como el que para que ella esté ahí. Y que diga o voy a romper o me voy a saltar la ley, eso está mal. Hay una falencia aquí. Diana no nos ha presentado a su equipo técnico, a su equipo asesor, y es muy necesario. Sí, me hicieron esa pregunta en un medio de comunicación y no lo supe responder porque no conocemos el equipo asesor. Pueden ser incluso más, pueden ser menos o puede ser la cantidad que yo digo que son 4, pero lamentablemente no se nos ha hecho la presentación formal de este equipo. Hay que cumplirle a la ciudad. Ayer nomás ya se aprobaba el presupuesto para el próximo año, entonces también es la participación de todos ellos ahí para hacer proyectos que realmente beneficien al ciudadano. La primera inquietud, impresiones que le deja las intervenciones de la actual alcaldesa, que pese a que en un inicio, en sesión de cabildo, dijo que ella se va a saltar la ley. En una segunda instancia, ella lo volvió a decir en un sector de Plateado que se va a saltar la ley, pero porque quiere arreglar las cosas, es decir, dando a entender que saltarse la ley es para evitar la corrupción. Pero va a sesión de cabildo y dice, pues bueno, que le han sacado de contexto. No sé cómo están dándose las cosas, al menos desde la actual municipalidad. Y todo esto porque Bomberos se ha convertido en la manzana de la discordia de la actual alcaldía con Diana Guayanay. Buenas tardes, arquitecto. Sí, muy buenas tardes. Yo parto por algo. Cuando se posesionó, Diana hizo un juramento, el juramento ante la Constitución, ante la ley, ante las ordenanzas. Y creo que eso no puede romperse porque tiene un cabildo detrás, el cual sí ha hecho fiscalización y ha dado resultados tal como el que para que ella esté ahí. Y que diga o voy a romper o me voy a saltar la ley, eso está mal. Si yo el mismo día que expuso eso, se sentó al lado mío, como en todas las sesiones nos toca sentar, y sí le dije que eso no debió haber dicho. Ya hay que ver la euforia, porque en ese momento se habla temas de los bomberos que tal vez a ella la sacan de contexto o la hacen pensar de forma diferente. Las declaraciones que la hizo luego del recorrido de Plateado tampoco estuve muy de acuerdo de la forma en que se la dice, tratar de manejar o decir por ciertos concejales tomo esas actitudes. No, aquí hay algo claro que es la ley, las ordenanzas que hay que ser y tienen que ser respetadas. Lo del cuerpo de bomberos, simplemente ella tiene que acogerse a lo que dice la norma, lo que dice el COESCOP y lo que dice la ordenanza aprobada. Y es suficiente. Yo creo que ella puede incluso tener mejor gobernabilidad dentro del cuerpo de bomberos haciendo cumplir lo que establece la ley y la ordenanza. Y lo otro, como le digo, tal vez a ella por su euforia, porque recuerde que se está adaptando y ya es hora que se haya adaptado, pero puede tener esos exabruptos para haber contestado de esa manera. Pero por ejemplo ahí deja una línea con una interrogante muy grande, o sea, ¿qué tan preparado estás o qué tal nivel de tolerancia tienes para no cruzar determinadas líneas? Y en este es venir, decir de manera tan abierta, y ya bueno, supongamos, porque la narrativa es bonita, decir, bueno, todas las personas tenemos errores, sí, pero cuando estás en el cargo tienes que cubrirte de esa investidura y saber que no respondes a lo que te gusta, sino a lo que la gente necesita. Y esas declaraciones, a pesar de que ella quiso arreglarlo, porque tampoco fueron muy sinceras, que digamos, diciendo que prácticamente con la excusa de que le sacaron de contexto. Es decir, ahora hay un influjo psíquico en los medios de comunicación que le sacan a ella de contexto y por eso es que se expone lo que se expone. Bueno, aquí yo creo que uno tiene que ser tolerante con lo que recibe, con lo que recepta, pero también tiene que nutrirse de un equipo asesor el cual la encamine en la dirección y decir las cosas que tiene que decir. Luego de haber dicho en la sesión que se va a saltar la ley, ya debió haber preparado su equipo asesor una estrategia de diálogo o de comunicación para hacerlo ver de otra forma o para tratar de minimizarlo, que es lo que sí le falta un poco también a Diana. Entonces, en ese aspecto, yo creo que cuando se dice
que le han sacado de contexto es porque todo el mundo lo puede hacer. Una información se la puede interpretar de algunas maneras y la población, el ciudadano, es el receptor de eso y él la va a interpretar así. No estuvo bien, incluso muchos medios, no solo locales, sino a nivel nacional, se difundieron de esta noticia y no lo veían bien que una autoridad haya dicho eso. Sí tiene que su equipo asesor que ver mucho también en cada declaración que vaya a dar la alcaldesa. Pero ahí vamos, a la otra subsiguiente, ese equipo asesor. Ese equipo asesor que me enviaron un corto de una entrevista que estuvo usted, que también menciona algo similar a lo que dice Santiago Arraez y a lo que dice también el concejal Polibio Vélez. No se conoce cuál es el equipo asesor. Lo del Momento Loja sacó una nota informativa aquí y bueno, unos hablan de 6, otros hablan de 5, otros hablan de 4. De los 6, al menos nosotros hemos como que expuesto más o menos de dónde más o menos provienen, pero de los 5 o 6 que se menciona, uno nomás se encuentra en el registro de la nómina de funcionarios municipales y también consta en el directorio institucional del municipio de Loja, que lo pueden tranquilamente revisar en su portal web. Del resto ninguno. Obviamente también lo he visto al señor Reyes, por ejemplo, que antes era comisario de Ornato en la época de Franco Quesada, que también dicen que está de asesor. Incluso algunos de ellos se expresan como asesor. Yo les había dejado incluso una documentación a ustedes como concejales para que nos puedan consultar, porque la alcaldesa, como ya no da la cara, es igualita a Franco Quesada, ahora se esconde y no quiere hablar, para que nos digan cuántos asesores tiene la actual autoridad. Y la pregunta es, si Franco Quesada tenía 2, ¿por qué duplicar o triplicar esta cantidad en la actual administración? Sí, John, la inquietud es bienvenida y yo le agradezco también como ciudadano de preocuparse de estos temas. Hay una falencia aquí. Diana no nos ha presentado a su equipo técnico, a su equipo asesor, y es muy necesario. Sí, me hicieron esa pregunta en un medio de comunicación y no lo supe responder porque no conocemos el equipo asesor. Pueden ser incluso más, pueden ser menos o puede ser la cantidad que yo digo que son 4, pero lamentablemente no se nos ha hecho la presentación formal de este equipo. Su documentación fue recibida por nosotros, se nos dirigió a un grupo de concejales y ya hemos solicitado, incluso se lo puedo dejar aquí, copia de lo que se solicitó. Sí, aquí está. Se lo pidió el economista Pablo Quiñones. Aquí está solicitando que se aclare su denuncia. Sí, entonces eso lo estamos haciendo y yo he traído la documentación, se puedo dejar una copia. Gracias. Para que se vea que se está realizando esto. Sí, necesitamos conocer el equipo asesor. El equipo técnico que yo conozco, realmente sí he conversado con ellos, con el ingeniero Maita, y me parece bien que dentro del equipo asesor hayan técnicos, porque dan solución a muchos problemas. Con el doctor Santiago Reyes también hemos conversado, tratamos temas del GEDES, tratamos temas de las ordenanzas. Veo que se configura un buen equipo, porque tiene que rodearse de gente que es capacitada, pero sí solicitamos que si es que existen asesores externos, conocerlos, porque somos parte de la fiscalización y somos parte del cabildo, que podemos apoyar también sus decisiones, ¿por qué no? Entonces sí puede ser tal vez una falencia, así como no conocemos todos los asesores, tampoco, o poco a poco los vamos conociendo a los directores de ciertas áreas. Por ejemplo, ahí la duda queda, porque por ejemplo yo me di el tiempo de revisar, obviamente esa documentación se la hice con un poco más de anterioridad, pero la que yo he logrado detectar, porque me di el tiempo de ver, las intervenciones suyas, las intervenciones del doctor Polibio Vélez, las intervenciones del licenciado Santiago Arraez, me di el tiempo de escucharlas y obviamente basarme también en lo que dicen algunos funcionarios que por lo menos aún mantienen contacto con nosotros viendo sobre ese tema asesor. Hablan de 5 o 6, por ejemplo, si usted revisa la nómina, por ejemplo el señor Franklin Maita me dice que tiene un parentesco tipo cuñado con la actual alcaldesa y es contratista obviamente, fue contratista incluso en la época del correísmo. Y yo lo vi en la nómina, en el directorio no está, el señor Maita. El señor Orellana, también docente de medio tiempo de la Universidad Nacional, tampoco consta en la nómina y tampoco está en el directorio del municipio de Loja. Bueno, ahora, quiero ir avanzando para que usted pueda contestar de todas estas figuras que le voy a mencionar. También escuché de un señor arquitecto David Arias, desconocido, que tampoco consta ni en la nómina ni en el directorio. El señor Santiago Reyes, obviamente sí consta en la nómina de funcionarios municipales, pero él cumplía las labores de comisario de ornato, pero está en la nómina como abogado del área de regulación del municipio. Ande Aguilar, que ya sí está, obviamente, en la alcaldía como asesora, y hablan de un sexto, que no mencionan cuál es el nombre, pero que se presenta como asesor para varios
ediles y ciudadanos. Eso es lo que me han sabido manifestar. Se le pregunta a la alcaldesa, no hay, por eso nuevamente le dejo el tiempo necesario para que me explique estas 5 figuras visibles y estas 6 de conocido, ¿cómo les pagan? ¿Cómo les financian? ¿Cómo es que necesitan a la autoridad tantos asesores? Tomando en cuenta lo último que hemos tenido reciente, que eran 2 por parte de Franco Quesada. Sí, bueno, empezando por el último que dice que se ha presentado ante la ciudadanía o ante el Consejo, no conozco ninguna figura que haya dicho soy asesor, desconozco totalmente ese tema, hablando del último que no sé quién será. Vamos en orden, como se fue diciendo, el ingeniero Franklin Maita, sí, es ingeniero civil de profesión, su carrera ha sido de contratista. Desconozco el vínculo que deba existir, si algún vínculo familiar por parte de ella o con ellos, pero gracias a su oficio, toda esta información se está solicitando, ¿sí? Porque queremos y exigir lo que se le exigió al exalcalde Franco Quesada, que tenga un equipo asesor responsable y técnico y con conocimiento, y sobre todo que no estén involucrados en temas de parentesco, ¿no? Con respecto al doctor Carlos Orellana, había conversado yo con él por este tema, porque uno tiene que ir a la fuente también. Y él me dice, sí, estoy vinculado con contrato por servicios profesionales para la asesoría de la alcaldía. Que tiene una relación laboral con la Universidad Nacional, me dice que sí la tiene con un cargo de 10 horas. ¿Sí? Entonces, eso yo lo he averiguado por la documentación que nos llegó de su parte, y eso es lo que tenemos que esclarecer, y a la final también, como somos 4 concejales, emitiremos, ¿sí? Emitiremos un documento oficial para que lo conozcan ustedes y la ciudadanía. ¿Y cuánto dice que gana ese güey? Bueno, cuestión de sueldos no se lo he pedido porque eso nos tiene que llegar con la información. Eso sí, hay que ser muy respetuosos y decir la información oficial. Con respecto al doctor Santiago Reyes, él fue ya comisario de ornato y sí está cumpliendo y es parte del municipio. El arquitecto Arias, con él conversé, creo que la primera o segunda semana de que estaba a cargo ya la alcaldesa Diana Guayanay, y de ahí hace unas 2 semanas que lo he vuelto a ver. Y me llamó mucho la atención, sí, en un aspecto que se está tratando la reforma de la ordenanza de plan de uso y gestión de suelo. Y bueno, yo creo que a veces los técnicos, porque soy técnico, también tenemos que ser políticos. Y no por el hecho de ser técnicos desmerecer la política o desmerecer lo que se puede hacer desde la política. En una reunión con el Colegio de Arquitectos, como que decía que el Consejo no tiene mucho que ver o no tiene parte ahí. Incluso hablaba de la alcaldesa, que ella desconoce. Y son cosas que no se debe hacer. Si la alcaldesa a uno le da la confianza, pues uno tiene que saberle llegar. O sea, fue prácticamente a descolgarla con gente de la misma área profesional sí, que él. Yo creo que todo el mundo vio ese video. Todos, incluso hicieron un video en vivo el Colegio de Arquitectos. Lo vi todo también para sacar mis conclusiones, ¿sí? Entonces, este es el asesor arquitecto, y yo creo que podría hacer... consta en nómina. Sí, pero con él sí he conversado, ¿sí? Le digo, toda esa información que usted me dice, se la voy a hacer llegar a usted, y creo que todos los concejales estaríamos en acuerdo en traérsela, porque usted nos dirigió a nosotros, ¿sí? Entonces, esta parte tenemos que analizarla, tenemos que ver realmente qué está pasando con el equipo asesor, porque aparte de eso hay un objetivo, hay que cumplirle a la ciudad. Ayer nomás ya se aprobaba el presupuesto para el próximo año, entonces también es la participación de todos ellos ahí para hacer proyectos que realmente beneficien al ciudadano. El equipo asesor también sí lo veo inmerso en decisiones, por ejemplo, lo que está pasando en GEDES. Recuerde usted que hubo la denuncia hace un mes aproximadamente que se quiere hacer un cobro para el ingreso al puerto seco comercial, cosa que fui el primero en oponerme. Hemos hecho las reuniones, la primera reunión fue la semana anterior, y yo creo que ninguno del directorio que estábamos ahí presentes estábamos de acuerdo. ¿Quién conforma el directorio? La señorita alcaldesa, planificación, la arquitecta Paula Ortega, también estaba presente el Santiago Reyes, bueno, él como equipo asesor, y mi persona. Somos cuatro integrantes, pero no estábamos de acuerdo con esas decisiones. No podemos, entonces el equipo asesor sí lo vi activo aquí. Sí lo vi activo, tuvimos una reunión. ¿Hay quién nomás estuvieron en esa reunión? ¿Quién nomás estuvieron ahí en esa reunión? Bueno, el directorio del GEDES, la empresa GEDES a cargo de la ingeniera Yunga, que ella es la gerenta del GEDES. Ella y su equipo
también de asesoría de allá del GEDES. Acá estuvo la alcaldesa, estuvo mi persona, directora de planificación y la directora financiera. Y del equipo asesor que menciona, ¿cuál estuvo ahí de la alcaldesa? Santiago Reyes. Ya, ¿Sí? solo él. Él estuvo ahí. Hoy estuvo el ingeniero Maita también, porque son temas que tenemos que ir analizando, porque son muchas aristas aquí. Hay la construcción de un asfaltado que se hizo ahí. ¿A quién se le va a cobrar? ¿A GEDES o GEDES le está cobrando a ellos? Porque GEDES es una empresa pública que tiene que solventarse y no por ser empresa pública va a querer imponer un presupuesto o va a querer, porque es lo que pretenden hacer, incluir en el próximo presupuesto un ingreso casi de aproximadamente $232,000 que va a ser de recaudación por la tarifa que quieren poner. Van a recaudar asimismo $254,000 en arriendo. Pero aquí está, gasto administrativo son aproximadamente $300,000. Es decir, que si no pusiesen en práctica esto del cobro, no tuvieran cómo sostenerse. Entonces tienen que ver otro tipo de política. Tienen que arrendar más locales, tienen que adaptar mejor las instalaciones para atraer estos inversionistas que van a ser los que ocupen estos puestos. Eso es lo que se está analizando como GEDES, entonces ahí sí veo una participación muy proactiva de los señores asesores. Muy bien. Concejal, ahora el tema de obras que preocupa mucho. Estuvo el día de ayer el concejal Santiago Reyes mencionando algo que me deja a mí más preocupado todavía. Bueno, no le podemos pedir mayor cosa a Diana Guayanay porque todo lo que está haciendo ahora, yo diría más de un 90%, todo eso se dejó haciendo en la época del exalcalde Quesada. Y realmente la medición que se le tiene que hacer a ella es desde el 2026 en adelante. La preocupación del concejal Herráez, y no sé cómo será en ese caso la suya, de ver que no se va a hacer mayor cosa tampoco en el año 2026 con el presupuesto que acabaron de aprobar. O si es que hay alguna cosa o obra representativa, porque parchar tubería eso no es una obra, con todo el respeto también que se merece la actual administración. Entonces, ¿qué tipo de obra importante le viene a Loja? O en este caso, no sé si el concejal está mintiendo, yo no estoy leyendo bien los informes, para que usted mismo lo pueda decir. ¿Qué obra importante hay para Loja en el año 2026? Bueno, hay que decirle a la ciudadanía que el presupuesto para este año es de $76,815,000 aproximadamente, cerrando cifras. De estos 76 millones, son 5 millones que están en el presupuesto participativo, 3 millones en parroquias y 2 millones en parroquias urbanas. Bajó con respecto al año anterior, en donde la participación para parroquias urbanas estaba en 3 millones. ¿Y por qué bajó? Baja por la poca recaudación que ha tenido el municipio en ciertas áreas, en cuanto a arrendamientos, en cuanto a multas. No ha habido esa recaudación que es la que financia también este tipo de obras. ¿Qué obras representativas va a tener este año? Con ese presupuesto que se tiene, ¿no es cierto? Lo que se prevé y lo que se le ha dicho en las sesiones de Cabildo, sobre todo mi postura, ha sido: Loja necesita agua, necesita nuevas plantas de tratamiento de agua potable. Hay estudios para Samana y para Carigán. Yo le dije, alcaldesa, y fue parte de un compromiso que se hizo ayer, porque no está programado para este año. No están programadas las construcciones. Claro que demandan, hay un presupuesto de $6 millones, que no lo tenemos, pero tenemos que buscar la gestión. ¿Cuál fue el acuerdo que se hizo ayer al aprobar el presupuesto? Es que cuando se hagan reformas o se busque financiamiento, se direccione directamente a estas obras. Hay obras como las que estuvieron ya gestionadas por la anterior administración con la Agencia Francesa de Desarrollo para la construcción de los colectores en el sector occidental, que es aproximadamente $15 millones, que se tiene que seguir con esos proyectos. También había para la consecución de los recursos para la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos, $25 millones, pero resulta que ya no tenemos el terreno. Entonces, hay cosas y proyectos que ya tal vez no se vayan a ejecutar. Y eso se estaba haciendo con la Agencia Francesa de Desarrollo por un monto de entre $40 y $50 millones. Pero si ya no contamos con los terrenos para hacer esto, tenemos que enseguida actuar y buscar y dar solución. Pero como obras puntuales con lo que ustedes han aprobado para Loja, exactamente, ¿qué vamos a tener en el año 2026? Obras puntuales de gran importancia no tenemos, estimado John. Lo único que tenemos
son obras que están destinadas en los barrios periféricos para ampliaciones de redes de alcantarillado, ampliaciones de redes de agua potable, que es muy importante, son obras de saneamiento, pero una obra importante no la tenemos. Una es porque no tenemos cómo, nunca hemos golpeado en esta administración las puertas para decir, aquí tenemos un préstamo, aquí tenemos dinero y hagamos, o proyectos aprobados por el BED, de la CAF, para que digan, invertamos en esto. Pero cuando ustedes dan, por ejemplo, este tipo de declaraciones, claro, yo no lo puedo culpar a usted porque usted no es ejecutivo, sino es fiscalizador. La gente los puede linchar si les escucha decir que no va a haber una obra representativa para el 2026. Porque la gente dice, bueno, ustedes son los concejales, ¿qué hacen ahí? Tanto que ganan, tanto tiempo, ¿acaso no sabían lo que se iba a dar en Loja? Se lo pregunto porque quizás, obviamente, yo haría mal si yo le critico a usted por eso, porque usted no es su función. Pero a la ciudadanía, ¿qué le podemos contestar? Porque si es que Franco Quesada era una molestia, un impedimento para que Loja se desarrolle y no tenemos obras, a la final, ¿en qué terminamos quedando como ciudad? A ver, aquí el COTAD es muy claro con la aprobación del presupuesto. Es el Ejecutivo el que plantea el presupuesto en función a una programación. Recuerde que hay un plan de ordenamiento territorial que ya da los lineamientos. El Consejo y sobre todo la comisión nuestra que es a cargo de revisar y emitir el informe, simplemente analiza el presupuesto, da sus puntos de vista y bueno, sí se ha hecho muchos cambios en algunos puntos, pero sugiere en función también a la necesidad. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto de la administración anterior y este? Es que en la administración anterior se enfocaba un poco más a los centros deportivos, a las canchas, a las cubiertas. Ahora se está dejando de lado eso y se está enfocando, y se lo dejó de lado porque esas partidas también ya fueron ocupadas en el presupuesto por emergencia. Fueron 3.5 millones que estaban destinados para casas comunales, ese tipo de obras en la administración de licenciado Quesada, y se lo destinó para la obra emergente, que fueron 3.5 millones, entre los cuales hay puentes, muros, toda esa infraestructura que se volvió a construir. La diferencia es que ahora se está proyectando un poco más al saneamiento ambiental, sí, al agua potable, al alcantarillado, construcción de tanques, a la repotenciación de las estaciones de bombeo. La idea es mantener a la ciudad con agua. Obras más importantes, claro que necesita Loja. Loja necesita irse desconcentrando la parte administrativa y también se lo hemos dicho. Hay obras importantes como consultorías que se necesita hacer en la ciudad, una consultoría donde se mapee las zonas de riesgos de Loja, porque eso no le permite al inversionista saber en qué suelo está, en qué suelo pisa para realizar sus proyectos de construcción. Esa también se dejó haciendo el acuerdo y el compromiso, porque ya es mandatorio. Dentro de la ordenanza 070 que se aprobó este año, en abril aproximadamente, ya se le dice y se le da un plazo de 1 año para que se contrate esta consultoría. Ese dinero estuvo, era de aproximadamente $250,000, pero con las obras emergentes se tomó este dinero y quedamos con 20,000. Se tiene que buscar el resto de recursos, y esto se lo vuelvo a decir, es el compromiso para que la alcaldesa, si es que quiere hacer una reforma presupuestaria y que tendría que hacerla empezando el año, destine este recurso para contratar esta consultoría. Muy bien. Termino con la última inquietud, en este caso, concejal, por honor al tiempo y por honor también al tiempo suyo. El tema de bomberos, finalmente, ¿cómo va a terminar quedando? Porque ha sido la manzana de la discordia para que otros concejales que en su tiempo tuvieron una postura muy cercana a la alcaldesa Guayanay haya sido ya completamente marcada. Y tampoco es que se quiere mencionar alguna cosa. Por ejemplo, se dice los gobiernos tienen autonomía. Yo le he trasladado la pregunta a usted, ¿y quién los ha elegido popularmente para que ellos no se les diga nada? Porque es cierto también lo que dice el concejal Herráez. Sí, nosotros estamos fiscalizando la designación del Ejecutivo al poner en este caso un director estratégico que no cuenta con los requisitos y garantías para poder estar en ese cargo. Sí, en ese punto está bien porque el resto no puede ser. Pero entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Dejamos que un director ejecutivo haga lo que le dé la gana, coja la plata de los lojanos? Porque le voy una apuesta que si a la gente le dice, ¿puedo pagar el impuesto a los bomberos, sí o no? La gente va a decir que no. Primero, por lo engorroso que es y porque es un tributo que, como van las cosas, no le genera al ciudadano ninguna garantía de que sí se las va a hacer bien. Entonces, ¿quién controla bomberos en ese sentido? Porque la alcaldesa se hace la loca. He visto también los criterios del doctor César Guerrero, donde dice que no pueden intervenir tampoco como concejales en una ley, pero escucho también el criterio del concejal hablando de que él está fiscalizando, o ustedes están fiscalizando a la decisión que en este caso toma el Ejecutivo. Entonces, ¿quién controla a bomberos? A ver, todo lo que haga el Ejecutivo
como el de disponer de un cargo de jefe, es para que nosotros como concejales actuemos ahí, fiscalicemos y controlemos. Si Diana Guayanay designó a un jefe, nosotros tenemos que ser y estar ahí fiscalizando y controlando eso. La autonomía no les dice no nos controlen. Recuerde que entre bomberos y el municipio hay un nexo. Ellos son adscritos y tenemos que controlar toda decisión. Muchas de las normas se las plantea en el consejo. Muchas de las tasas, impuestos, todo lo que cobran ellos se lo pasa por el cabildo. Entonces tenemos que hacer ese control. Lo había dicho la alcaldesa, ¿no es cierto? Y recordemos que el señor que está ahí está por un encargo, ¿ya? En estos días estaba había que sentenciar algo a favor del señor Luna o en contra, o no sé cómo quede eso, una acción de protección, y ella enseguida tiene que actuar y hacer una terna. Y esa terna es la que tiene que ser analizada y en función al cumplimiento de los requisitos, ella tiene que decidir. Y ella tiene que actuar de una manera inteligente aquí, yo creo. Porque sabemos cómo lo ve el ciudadano al cuerpo de bomberos, no lo ven bien. En el cabildo también, ella sabe que no todos lo ven bien al cuerpo de bomberos. Entonces tal vez una estrategia de ella para designar a la mejor persona, así sea al señor Luna, porque parece que no tienen una buena relación por ahí, pero el señor Luna también sabe que tiene que estar controlado por el consejo. O sea, no es que el que llegue ahí el consejo se va a pagar. Él tiene que seguir haciendo y actuando en función a lo que nos determina la ley. Muy bien, concejal, agradecerle por estar aquí en lo del momento Loja. Le dejo con su mensaje final y pues ojalá puedan ayudar a esclarecer este tema de los asesores, porque una de las cosas que se le criticaba mucho a Franco Quesada, y bien está la crítica que ustedes le hacían en su tiempo, era que ¿por qué se llena de tanto asesor? Él pasó de tener 3 a tener 2. La pregunta es, ¿la crítica a él estaba bien y la crítica a Guayanay entonces está mal? Le dejo con ese interrogante final y su mensaje final. Sí, yo creo que yo le agradezco mucho por la inquietud y vamos a dar respuesta. Los asesores siempre van a hacer y tienen que sumar, tienen que hacer un nexo entre el consejo, entre el cabildo y la alcaldesa. Yo creo que ahí funcionarían las cosas bien. Hasta ahora ha funcionado, pero el asesor, aparte de eso, tiene que buscar y ser parte del fomento de buscar recursos y nuevos proyectos para Loja. Loja no puede quedarse estancada y ha venido estancada mucho tiempo. Yo diría que casi unos 8 o 10 años Loja está estancada. Usted no ve proyectos urbanísticos propuestos por la municipalidad nuevos. Ya es hora de potenciar esta ciudad y eso sí lo puede lograr también un equipo asesor con todo el conocimiento. Entonces esperamos que si son más asesores o los que están, hagan un buen trabajo, pero también tiene que justificarse su trabajo, justificarse cada uno que está ahí, sus partidas. Esto lo vamos a traer a colación, se lo vamos a entregar a usted y a la ciudadanía decirle que el presupuesto que se va a aprobar ahora va a ser un poco más equitativo con las partes periféricas de la ciudad. Y yo siempre voy a buscar que haya una partida para ya empezar a construir una planta de tratamiento de agua para Loja, que sí nos hace falta.